Señor, te bendigo, te doy las gracias, Señor, por estar acá. Te ruego que te manifiestes, Señor, que esto no sea solamente letra, como en tu palabra, Señor, dice de que nuestra fe no esté basada en sabiduría humana, sino en poder de Dios. Este tema tan importante como es la unción y el bautismo de tu Espíritu Santo, Señor, que tú nos puedas dar conciencia, convicción y que lo podamos experimentar. Abre nuestros corazones, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ya. Vamos a Vamos a ver este tema que es sumamente relevante, sumamente importante para todo lo que queramos hacer, no tan solamente para hacer cosas en la iglesia, sino eh, para la vida diaria. El bautismo del Espíritu Santo, como vamos a ver, es para ser testigos, y el ser testigo no es solamente predicar, hacer no, alguna actividad, sino significa nuestra forma de vida tiene que ser un testimonio o un reflejo de que hemos nacido de nuevo, de que somos propiedad y de que estamos en el reino del Dios vivo. ¿Ya? Entonces vamos a empezar a ver esta necesidad y vamos a abrir un pasaje que yo siempre ocupo para hablar de esto, Ezequiel 36, del 25 al 47. Ezequiel 36, del 25 al 47. Dice lo siguiente: y esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de vuestros ídolos os limpiaré. Y os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis mandamientos y guardéis mis derechos, y los pongáis por obra. Entonces, pese a que este es un texto escatológico para el pueblo de Israel, sin embargo, habla de la necesidad de lo que va a pasar con el pueblo de Israel para que pueda ser salvo, porque toda persona necesita nacer de nuevo para ser salvo, y eso no excluye a los judíos, ¿ya? Y eso va a pasar en el momento que ellos puedan reconocer que Jesús es el Señor. Pero, sin embargo, este es un texto que nos muestra el proceso que el Espíritu Santo hace en el creyente o que Dios hace en el creyente. Cuando habla de ser limpiados en el versículo 25, está hablando de cómo nos limpia la palabra de Dios. En Juan 15:3, el Señor Jesucristo dice que ustedes ya están limpios por la palabra que os he hablado. Entonces, así nosotros podemos hacer referencia a que este pasaje no está hablando de un agua física, sino que está hablando de la palabra de Dios que limpia nuestros pecados. Y eso es en el momento de la conversión. La palabra, el rema de Dios que habla a nuestro corazón, es la que provoca de que esa palabra que dice de que en Jesucristo nuestros pecados son perdonados, se haga vida en nosotros. ¿Ya? Ahora, después en el versículo 26, vemos que dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Ahí está hablando del nuevo nacimiento. Vamos a ver algunos pasajes, a ver si alguien me puede buscar Colosenses 3:10 y yo leo Efesios 4:24. Efesios 4:24. Colosenses 3:10. Yo voy a leer Efesios 4:24. Dice: y vestir el nuevo hombre que es creado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad. Aquí estamos viendo de que el nuevo hombre es creado conforme a quién? Conforme a Dios, en justicia y en santidad de verdad, ¿no? Por lo tanto, si nosotros queremos ser justos, queremos ser realmente santos y queremos andar en la verdad o ser verdaderos, necesitamos andar en esta nueva creación de Dios. Porque esa es la diferencia entre un religioso y una persona que vive en el Espíritu. Porque cuando yo intento ser santo con mis herramientas, cuando yo intento ser verdadero con mis herramientas, no lo voy a poder hacer. Porque el que tiene la santidad y la justicia de verdad es Dios. Y el ser que es creado a su imagen es el nuevo hombre que está dentro de nosotros. ¿Ya? Vamos a leer Colosenses 3:10. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento de Dios. Ya. Ahí hay un tema importante de que primero nos habla de este nuevo nacimiento que sale acá, pero nos dice de que se va renovando.
Y esa es una transición, no solamente yo por ser salvo y digo ya, tengo las evidencias de que he nacido de nuevo, estoy listo. No, dice que se va renovando hasta el conocimiento pleno. El nuevo hombre necesita ser alimentado, necesita ser instruido, necesita ser enseñado. Tiene toda la disposición porque es creado a la imagen del que lo creó, como dice, ¿no es cierto? Pero necesita crecer. Por ejemplo, esto de ahora, si nosotros tomamos esto con humildad y en el espíritu, nuestro nuevo hombre se va a nutrir. Y cuando andemos en la carne y queramos subyugar la carne, nuestro nuevo hombre va a tener el conocimiento y la fortaleza necesaria para subyugar la carne. ¿Ya? Entonces, no es solamente el evento en que soy salvo y ya nací de nuevo, sino que es un proceso de renovación. Y vamos a ver que ese proceso de renovación tiene mucho que ver, o tiene todo que ver con la unción. Sin la unción, el nuevo hombre no se puede renovar. Yo puedo leer mucho la Biblia, pero si no está el Espíritu Santo detrás, estoy leyendo simplemente un libro. Y esa es la diferencia entre las personas que estudian la Biblia como un libro y saben al revés y al derecho y estudian cómo fue escrito, etcétera, etcétera. Pero si no hay unción, no hay revelación, no hay vida. Es simplemente un libro más. Por eso la renovación de nuestro nuevo hombre se va a dar en la unción, que es parte de lo que vamos a hablar ahora. Volviendo a Ezequiel 36 en el 27, y este quizás es el pasaje más importante de este tema, dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y ahí está hablando de algo diferente a lo que dijo antes, porque, ¿cierto? Antes dijo, y daré un espíritu nuevo dentro de vosotros y un corazón de carne, o un corazón tierno, ¿cierto? Y después dice, y aparte de este proceso de nuevo nacimiento, pondré mi espíritu dentro de vosotros, que dice, y haré que andéis en mis mandamientos y guardéis mis derechos y los pongáis por obra. Entonces, la unción del Espíritu Santo es vital para poder hacer la voluntad de Dios, guardar sus mandamientos y ponerlos por obra. Sin la unción, sin el Espíritu Santo, no podemos guardar los mandamientos de Dios. Por eso que Jesús dice, en Juan 3, dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y ojo que le estaba hablando a un fariseo que guardaba la ley, era celoso de la ley. Pero Jesús le dice, lo que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Eso quiere decir de que para que nosotros guardemos los mandamientos de una manera que le agrade a Dios, sin la unción es imposible. Tiene que nacer del Espíritu. Yo puedo hacer cosas externas, pero no por el hecho que yo haga cosas externas que Dios manda, ¿cómo se llama? No matar, ¿cómo se llama? Eh, no decir, ¿cómo se llama? Malas palabras, no sé. Yo estoy haciendo la voluntad de Dios. Estoy haciendo algo que me va a traer bendición igual. Pero la voluntad de Dios nace de lo más interior del ser humano, de adentro hacia afuera. Y eso es lo que Dios ve, lo que está impulsando el motor, que está impulsando las cosas externas que yo estoy haciendo, o las cosas que estoy pensando, o las cosas que estoy planificando. Y eso requiere de la unción. Y entonces nosotros vemos como aquí en este pasaje se muestran dos cosas separadas. Nosotros podemos decir confiadamente de que el versículo 27 está hablando del bautismo en el Espíritu. Porque Dios habita en nuestros corazones en el nuevo nacimiento. ¿Para qué Dios va a mencionar aquí? Os daré un espíritu nuevo y aparte de eso pondré mi espíritu dentro de vosotros, si nosotros sabemos que eso ocurre en el momento del nuevo nacimiento. En el momento del nuevo nacimiento, Dios habita dentro de nosotros. Nuestro nuevo hombre es templo del Espíritu Santo, ¿cierto? Y nosotros nos convertimos, gracias a eso, todo nuestro ser se convierte en templo del Espíritu Santo. Pero la presencia tácita de Dios está en nuestro espíritu. Nuestra alma está contaminada. Pedro dice, contiendan contra las pasiones que batallan contra vuestra alma. Nuestro cuerpo, eh, incluso Pablo dice de que hay otra ley en mis miembros. Entonces, nuestro cuerpo y nuestra alma se han contaminados. La presencia tácita de Dios está en el espíritu, independientemente que en la Biblia dice de que todo nuestro ser
es templo del Espíritu Santo, pero la presencia de Dios está en nuestro espíritu. Ahora, ¿cómo llegamos y cómo podemos ejecutar los mandamientos de Dios? A través del Espíritu Santo. Por eso que yo creo firmemente que el versículo 27 está haciendo referencia al bautismo en el Espíritu Santo, que es la promesa del Padre. Jesús hace mucho hincapié de que esa es la promesa del Padre. No simplemente que Dios habite dentro del creyente, sino hablando de la promesa del Padre, haciendo referencia al bautismo del Espíritu Santo. Entonces, con el bautismo del Espíritu Santo, con la unción del Espíritu Santo, es que nosotros podemos guardar los mandamientos de Dios. Vamos a ver un ejemplo que es del Señor Jesucristo. Vamos a abrir Mateo 3. Ya no vamos a volver a ver Ezequiel. Vamos a ver Mateo 3, versículo 14. Y vamos a ver uno de los propósitos de la unción. Y vamos a ver el ejemplo en el Señor Jesucristo. Mateo 3, 14. Dice, mas Juan le resistía mucho diciendo, yo tengo que ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero le respondió Jesús, deja, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Entonces la dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua y aquí los cielos fueron abiertos y el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y aquí una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Ahí vemos de que la unción vino sobre el Señor Jesús. Él fue bautizado o lleno del Espíritu Santo, de lo cual da testimonio después en Lucas 4, donde dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, y recién había sido bautizado. Entonces vemos bíblicamente de que en ese momento él fue ungido, recibió la unción. Ahora vamos a ver qué fue lo que pasó después. Por ejemplo, ¿cierto? En el capítulo 4, 1, dice, entonces Jesús fue llevado del Espíritu al desierto, ¿para qué? Para ser tentado de quién? Por el diablo. ¿Quién llevó a Jesús para que fuera tentado por el diablo? El Espíritu Santo. O sea, uno puede decir, de adrede Dios se lo llevó al diablo para que lo tentara. Y esa palabra tentar es inducir al mal. No es que Jesús haya sido inducido al mal, pero ese fue entonces, vemos aquí, o vamos a ver cómo Jesús pudo vencer esto. Vamos a ver el paralelo de este pasaje en Lucas 4, para que veamos algunos detalles. Lucas 4:1, hablando de el mismo hecho, dice, y Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y por 40 días era tentado por el diablo. Y no comió cosa en aquellos días, los cuales pasados tuvo hambre. Entonces, ¿cómo fue Jesús a la tentación? Lleno del Espíritu Santo. Había recibido el bautismo, había recibido la unción, y el resultado fue que estaba, ¿qué cosa? Lleno del Espíritu Santo. Nosotros necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Y principalmente para poder vencer la tentación, como lo dije, y poder pasar la prueba. Vamos a ver. Vamos a ver Lucas 4:14. El mismo Lucas, el versículo 14. Y Jesús volvió en virtud del Espíritu a Galilea, y salió la fama de él por toda la tierra de alrededor. Quiero que alguien me lea otra vez Lucas 4:1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió. Ya, ahí no. Lleno del Espíritu Santo. Que alguien lea el versículo 14. Y Jesús volvió en virtud del Espíritu Santo. Ya. ¿Qué diferencia hay entre esos dos pasajes? Con el poder. ¿Cómo llegó? ¿Lleno de qué? Del Espíritu Santo. ¿Cómo salió de la tentación? En el poder del Espíritu. Entonces, aquí hay otro tema importante. Nosotros somos llenos del Espíritu Santo, pero cuando estamos en el poder, porque
Una cosa es ser investido de poder, pero la otra es yo estar en el poder. Y esa frase ¿cómo se llama? Referencia a que no solamente Dios me ha dado el poder, sino que estoy andando en el poder. O sea, lo que estoy haciendo ahora, lo estoy haciendo por medio del poder del Espíritu Santo. ¿Y cómo lo logró Jesús? Venciendo la tentación. Fue tentado por el diablo y al ser tentado por el diablo y al pasar esa prueba, no solamente estaba lleno, sino que ahora estaba en el poder. Y ahí recién inició su ministerio. Entonces no basta con que yo haya sido bautizado con que hable el lengua. Tengo que estar en el poder. Quizás Dios me va a investir de poder, pero yo tengo que estar en el poder. Y eso significa que todo lo que hago o lo que voy a hacer, lo estoy haciendo en el poder. Puedo tener el poder, pero puede ser que no lo use. Y estamos hablando de cada aspecto de su vida, porque Jesús fue tentado en sus necesidades básicas. Quizás hay una tentación que tiene que ver con se llama el ministerio, pero dice que él tuvo hambre después de no comer 40 días y el diablo lo vino a tentar eh, que él convirtiera, ¿cierto?, esa piedra en pan. Nada que ver con el ministerio. Es que yo te voy a dar un llamado mejor, cosas prácticas, y ahí venció. Y eso nos muestra de que nosotros en la cotidianidad de nuestra vida cristiana podemos ser llenos no solo del Espíritu Santo, sino estar en el poder del Espíritu. Cuando nosotros usamos la unción y el poder para poder afrontar los problemas que van a haber siempre, la vida está llena de problemas, ¿cierto? Y el Señor Jesucristo dice eso, dice, en el mundo tendréis aflicción. O sea, es inevitable, pero la idea es que podamos vivir en el poder del Espíritu Santo. Y cuando superamos una prueba, cuando superamos una tentación, andamos en el poder. El fruto de vencer la tentación es que no solamente somos llenos, sino que el poder de Dios se manifiesta en nosotros. Amén. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo, la unción y estar en el poder de Dios nos capacita para poder vencer la tentación, salir victoriosos en la prueba, las dificultades que nos toca vivir, crecer y nos capacita para poder servir. Jesús no hizo nada ministerialmente antes de esto, antes de ser ungido y de ser probado y de estar en el poder, recién inició su ministerio. Y él mismo da testimonio, después dice de que el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, ¿cierto? Y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Recién inició su ministerio. Jesús, el Hijo de Dios, el que fue concebido sin naturaleza pecaminosa, tuvo que esperar la unción, tuvo que esperar estar en el poder, superar la prueba para poder servir. ¿Cuánto más nosotros que tenemos esta naturaleza pecaminosa que nos astilla todos los días? ¿Eh? ¿Ya? Ahora, vamos a seguir hablando sobre el bautismo y mantenerse lleno del Espíritu Santo. ¿Ya? El bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia inicial, pero nosotros debemos ser personas llenas del Espíritu Santo. Vamos a comparar dos pasajes que los que me conocen saben que esto lo uso harto. Hechos, vamos a ver primero Hechos 1:5. Dice, porque Juan a la verdad os bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, no dentro de muchos días. El versículo 8 dice, mas recibiréis el poder del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último. Es importante que aquí Jesús, ¿cierto? En el versículo 4, ¿cómo se llama? Le dice que esperaran en Jerusalén hasta que llegara la promesa del Padre. Y volvemos al mismo tema. No podemos hacer un servicio genuino, un servicio agradable a Dios, que dé fruto, si no hemos experimentado el bautismo del Espíritu Santo.
Porque el bautismo del Espíritu Santo es la experiencia inicial. Y después nos tenemos que mantener llenos de él. Entonces, uno puede decir, ya, bueno, yo ya recibí el bautismo del Espíritu Santo, si yo estoy bien. Pero vamos a ver, por ejemplo, en Hechos 4:8. Un ejemplo de Pedro, por ejemplo. Pedro había estado en el relato de Hechos 2, que yo creo que es bien conocido, ¿cierto? Donde se habla de que son bautizados con el Espíritu Santo, llega la promesa del Padre y todos hablan en lengua, ¿cierto? Y es posado sobre ellos lenguas como de fuego, etcétera, etcétera. Pedro estaba entre ellos, ¿cierto? Entre esos 120 y en más. Después él da un sermón, ¿cierto? Y se convierte en 5.000 personas. Pero vemos aquí que pasa algo interesante en Hechos 4:8. Dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, príncipe del pueblo y ancianos de Israel. ¿Por qué necesitó ser llenado otra vez del Espíritu Santo? Si ya había sido lleno hace quizá un mes atrás o quizás más. Entonces, es necesario. Aquí hay otro pasaje que también yo lo ocupo, que está en Hechos 4, versículo 29 en adelante. Aquí también están los 120 incluidos en estas personas que están orando. Dice, y ahora Señor, mira sus amenazas y da a tus siervos que con toda confianza hablen tu palabra, que extiendas tu mano para que sanidades y milagros y prodigios sean hechos por el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y como hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron la palabra de Dios. ¿Por qué Dios los llenó otra vez del Espíritu Santo si ya habían sido bautizados? Entonces vemos acá claramente en las Escrituras la necesidad de la llenura del Espíritu, que no basta con el bautismo, no basta solo con hablar en lengua. Vamos a hablar un poco del don de hablar de lengua. Vamos a ver otros ejemplos de gente lleno del Espíritu Santo. Vamos a ver Esteban, Hechos 6:3-5. Dice lo siguiente. Buscad, pues, hermanos, 7 varones de vosotros de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, los cuales pongamos en esta obra. Versículo 5 dice, y plugó el parecer a toda la multitud eligieron, a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. ¿Para qué escogieron a Esteban? Para servir la mesa. Para lo de ahora, el tema de lavar la loza, poner la mesa, el desayuno, el almuerzo. Bueno, ahí también cuando habla de, en las mesas habla de repartición de provisiones diarias también, a la multitud de congregaciones que hay. Pero vemos de que para un hecho así, el requisito era que fuera gente lleno de... Entonces, si ustedes quieren servir a Dios, necesitan mantenerse en la llenura del... Y eso lo tengo que buscar diariamente. Yo tengo que constantemente cuestionarme, ¿estaré en el poder de Dios? Y eso lo pueden ver fácilmente. ¿Estoy venciendo la carne o la carne me está venciendo? Si la carne me está venciendo es porque no estoy en el poder de Dios. Necesito buscar el poder de Dios. Necesito que el poder de Dios me inunde, porque el poder de Dios vence la carne. ¿Amén? Ya. Dígame. Gracias por eso. Vamos a ver también la llenura del Espíritu Santo en Esteban, ¿cierto? Vamos a ver algunas cosas en el Hechos 5:8. Hechos 5:8 dice, pero Esteban, lleno de gracia y de potencia, o de poder, ¿cierto? Hacía prodigios y milagros grandes en el pueblo. 6:8. Entonces, está hablando de que
Ya vimos de que era lleno del Espíritu Santo y de fe, y que eso provocó ¿qué cosa? Gracia y potencia, y que hiciera ¿qué cosa? Prodigios y milagros. Miren, hermanos, sumamente importante el versículo bíblico que yo puse hoy día ahí, que dice, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Eso falta. Por eso que el enemigo nos engaña fácilmente o engaña a la iglesia fácilmente, porque la fe no está fundada en el poder de Dios. Entonces, alguien me trae cualquier argumento que es más convincente que las prédicas que he escuchado siempre y me desvío, porque mi fe no está fundada en el poder de Dios. Y eso lo tienen que buscar. Mi fe está fundada en el poder de Dios. Aunque alguien me muestre un milagro, me muestre con pruebas científicas, con lo que sea, y me intente sacar del camino que yo he conocido, que es Cristo, no me va a sacar. Porque mi fe no está fundada en pruebas humanas. Está fundada en mi experiencia con el poder regenerativo y con el poder de resurrección de Jesucristo. Y eso se necesita para servir a Dios. Para vivir una vida cristiana necesita esa fe fundada en el poder de Dios. Pablo dice ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ahí mismo, después dice, yo llegué a vosotros haciendo como que no sabían nada. Solamente Jesucristo que había crucificado y muerto por los pecados. Y Pablo era súper sabio. Era fariseo de fariseos, tenía la capacidad de poder hablar, exponer, debate y todo lo demás. Pero llegó solamente sabiendo de Jesucristo y Jesucristo crucificado. Ese fue el centro de su mensaje. Pero fundó la fe de esa iglesia en qué? En el poder de Dios. Entonces, hermanos, si ustedes son fieles a Dios, Dios los va a usar. Que es parte de lo que vamos a ver en todos estos temas que vamos a ver. Y ustedes necesitan que lo que hagan sea movido por el poder de Dios. Y para eso tienen que estar ¿qué? Llenos del Espíritu Santo y vencer las tentaciones. El poder de Dios se imparte, se irradia. Y no es solamente hacer un milagro. Es que lo que haga yo esté seguro de que se está moviendo por medio del poder de Dios. Muchas veces servir una mesa, ir con alguien a cualquier cosa, hacer un favor. Si yo estoy lleno del poder de Dios, el poder de Dios se va a mover en lo que estoy haciendo. Va a romper, va a sembrar, va a romper cadenas, va a poner fundamentos. Solo con mi testimonio. Por eso que el Señor Jesucristo dice, recibiréis poder y me seréis testigos. Todo lo que hacían, su manera de vivir, ¿cierto? Les daba un respaldo de poder en lo que hacían. Pedro, por ejemplo, dice de que su sombra sanaba. ¿Por qué? Él iba caminando. Él no era como los predicadores que de repente hacen su show y siempre dicen, y van y pasan su sombra, ¿cierto? Para que sanen. No, él simplemente iba a caminar. Él no tenía idea quizás que su sombra, y no iba con esa intención, pero él estaba lleno del poder de Dios. Jesús, por ejemplo, también en el caso, ¿cómo se llama? De la mujer, ¿cierto? Con flujo de sangre, ¿cierto? Jesús llegó, ¿cierto? A tal punto que dijo, ¿quién me ha tocado? Porque él no sabía que le iba a tocar a una mujer, no tenía idea de lo que había pasado y tuvo que preguntar, ¿quién me ha tocado? Porque sentí que salió, ¿qué cosa? Poder de mí. ¿Pero por qué pasó eso? Porque él estaba lleno del poder de Dios. En algo tan simple como ir caminando. Entonces, nosotros necesitamos ser llenos del poder de Dios. Y eso está a nuestro alcance. Y es más, tenemos que buscar que nuestra fe esté basada en el poder de Dios. Nuestra fe esté fundamentada en el poder de Dios, no en argumentos humanos.
Por eso que a mí, lo que me da testimonio de que la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, es la palabra de Dios y que de aquí no hay más, es la experiencia que yo tuve con Jesús. Y cómo Dios diariamente me da testimonio a través de su poder de que esto es su palabra. Entonces, eso tenemos que buscar porque si no vamos a ser engañados. El diablo es más astuto que nosotros, hermanos, sin Cristo. Tiene miles de años, ¿cierto? Hay un dicho que dice, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Entonces, nosotros no le vamos a torcer la mano al diablo. Entonces, Pablo también dice que no desconocemos sus maquinaciones. Pero también tenemos que estar pendientes de que constantemente está tratando de minarnos, pero el poder de Dios nos va a mantener en victoria. Nos va a mantener lejos del engaño. Entonces, ¿qué más hizo Esteban por medio de la unción y del poder de Dios? Vamos a ver Hechos 5:55. Dice, mas él, estando lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. ¿Qué hizo la unción o el hecho de estar lleno del Espíritu Santo? No solo el hecho de ver la gloria de Dios, sino el hecho de soportar el martirio, porque ahí Esteban fue apedreado. 7:55. Ahí Esteban fue, ¿cómo se llama? Apedreado. La unción lo llevó a soportar el martirio. Hermanos, ustedes sabían de que el hecho de padecer por causa de Jesucristo, el hecho de morir por causa de Jesucristo es un honor que Dios no le da a cualquiera. Y muchas veces nosotros intentamos escapar constantemente de padecer o incluso de morir por causa de Cristo. Y resulta que es un honor. Hay muchos que quisieran hacerlo y depende de Dios. Es un honor que Dios le da al ser humano. Es una honra. Hay que ser digno para eso. Pero para poder llevarlo, necesitamos ¿qué? Entonces, Esteban fue lleno del Espíritu Santo. Otro ejemplo, Pablo, Hechos 9:17. Dice, ¿cómo se llama? Ananías entonces fue y entró en la casa y poniéndole las manos encima, dijo, Saulo, hermano, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venía, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno de ¿qué? Del Espíritu Santo. Entonces, debemos ser personas llenas del Espíritu Santo constantemente. Nosotros ya sabemos del ministerio de Pablo, ¿cierto? Cómo ha repercutido hasta el día de hoy. Prácticamente casi la totalidad de todas las cartas que hay son de Pablo. Entonces vemos la repercusión que tuvo, pero para eso necesitó ser lleno del Espíritu Santo. ¿Ya? Ahora, vamos a ver Hechos 18, del 24 al 18, a ver si alguien me lo puede leer. Vamos a ver un ejemplo de un ministro que le sirve a Dios sin la llenura del Espíritu Santo o sin el bautismo del Espíritu Santo. Hechos 8, del 24 al 28, el que lo tenga que lo lea. Llegó entonces Esteban, un judío, llamado Apolo, natural de Alejandría, varón elocuente y poderoso en las escrituras. Ya. Era elocuente. Eso quiere decir de que lo que hablaba era entendible y que tenía una capacidad buena para enseñar. ¿Verdad? ¿Y poderoso en qué? Las escrituras. Las escrituras. Conocía bien las escrituras y cuando habla de poderoso era porque las entendía correctamente. Sigamos. Este era incluido en el camino del Señor y ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba diligentemente las cosas que son del Señor. Ya. Era diligente en enseñar qué cosas. Las cosas del Señor. ¿Ya? O sea, uno podría decir, aquí estamos hablando con un siervo, pero espectacular. Sigamos. Enseñando solamente el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar confiadamente en la sinagoga, al cual, como oyeron Priscila y Aquila, le tomaron y le declararon más particularmente el camino de Dios.
Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos exhortados escribieron a los discípulos que le recibiesen, y venido él, aprovechó mucho por la gracia a los que habían creído. Ya. Él era de mucho provecho, y especialmente porque él, ¿cómo se llama? Él podía, o era una persona con argumento para poder contradecir, ¿cierto?, a los judíos que estaban, ¿cierto?, en la negación de que Jesús era el Mesías. Pero no había sido bautizado en el Espíritu Santo. Ni él tenía idea de qué era el bautismo en el Espíritu Santo, porque dice que él predicaba hasta el bautismo de Juan. Y vamos a ver un tremendo error que dejó en Éfeso en Hechos 19. En el versículo 1 dice: aconteció entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo andaba en las regiones superiores y vino a Éfeso, y hallando ciertos discípulos les dijo: ¿habéis recibido el Espíritu Santo después que creíste? Y ellos le dijeron: antes ni aún hemos oído si hay Espíritu Santo. Y vamos a ver de que, cierto, en el versículo 6 dice: y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. O sea, lo más importante que buscaban los apóstoles, Apolos no lo tenía y mucho menos lo entregaba. Y había una congregación formada que estaba a la intemperie de ser atacada por el diablo, y de el diablo podía hacer cualquier cosa porque no tenía la unción del Espíritu Santo. Entonces vemos de que, pese a que Apolos tenía muchas características humanas que incluso fueron útiles, nadie dice que no hayan sido útiles, pero sin la unción, como dice Jesús, lo que es nacido de carne, carne. Lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Y el mismo Jesús ahí mismo dice de que para ver y entrar en el reino de Dios necesito ser nacido del espíritu, si no, no tiene relación con el Padre. Entonces, ¿era provechoso? Sí. Pero sin la unción no hay manifestación del poder, no produce la profundidad del reino de Dios. No puedo establecer el reino de Dios de una manera profunda. ¿Amén? Entonces, necesitamos la unción del Espíritu Santo. Es lo más importante para poder ser. Vamos a ir viendo algunos pasajes, a ver si me pueden... Hechos 6:3, el que lo tenga que lo lea. Hechos 7:55 ya lo vimos. A ver si David me puede buscar Hechos 11:22-24. El Julian, si me puede buscar Hechos 13 del 9 al 12. Hechos 13 del 9 al 12. Y la hermana Raquel, si me puede buscar Hechos 13:52. Y tú, Franco, tienes Hechos 6:3, ¿cierto? Ya, bien, no. Buscad, pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones, bueno, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Ya, entonces, para poder servir, para hacer cualquier cosa en la iglesia, necesito ser lleno del Espíritu Santo. Ahora, para sufrir el martirio, un tema que ya lo vimos en estos 7:55, para sufrir el martirio o padecer por causa de Cristo, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Ahora vamos a ver para edificar la iglesia. Hechos 11:22-24. Y llegó la fama de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía, el cual, como llegó y vio la gracia de Dios, regocíjose, y exhortó a todos a que permaneciesen en el propósito del corazón en el Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y mucha compañía fue agregada al Señor. Entonces, ¿cómo él pudo edificar a la iglesia? Porque él fue enviado ahí para investigar, ¿cierto? ¿Por qué el evangelio estaba siendo predicado allí? Porque aún había un celo que los gentiles se empezaran a convertir, pero dice, porque él era varón lleno de gracia y del Espíritu Santo, pudo ser de edificación para ellos y se agregaron muchos más. Entonces, para ser de edificación para la iglesia, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. ¿Qué más? Para hacer guerra espiritual efectiva, Hechos 13, del 9 al 12. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijándose en los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. ¿Sí? No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor, buscando quien le conduciese de la mano. Entonces
El procónsul, viendo lo que le había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Amén. Entonces vemos ahí cómo Pablo pudo hacer guerra espiritual, pero dice que lleno del Espíritu Santo miró a este mago que, ¿cómo se llama? Ojo, ¿cómo se llama? Ahí dice que era mago, pero él no se presentaba como un mago. Soy un mago, soy un hechicero. Él era considerado profeta porque era judío. Y le estaba intentando apartar al procónsul de la fe. Entonces era un judío respetable y por el hecho de ser judío estaba en ese puesto quizás como consejero espiritual del procónsul. Cuando llega Pablo, ¿cierto? Para probar, entre comillas, de que Jesús era el Mesías prometido y el Salvador, el procónsul se le oponía, o sea, este hombre, ¿cierto? Se le oponía, pero la Biblia lo nombra como mago. Y cuando lo nombra como mago, vemos de que habían poderes sobrenaturales que se movían detrás de él, como cualquier falso profeta. Entonces, ¿cómo Pablo se pudo confrontar a este principado? Porque los principados son los que intentan gobernar a las personas que tienen autoridad sobre una región, sobre, ¿cómo se llama?, una comuna o sobre un país. ¿Cómo pudo vencer de una manera efectiva? Porque vemos que no solamente tuvo el discernimiento para ver que había un demonio detrás, sino que lo pudo reprender, tuvo una palabra de poder que se cumplió y además provocó que el procónsul, ¿qué cosa? Creyeran en el Señor. Eso es efectividad. No es solamente echar fuera demonios, que los demonios griten, que se revuelquen, sino que realmente la efectividad de lo que persigue la liberación. Que la persona sea libre ¿para qué? En las escrituras dice de que el Padre nos ha libertado de la potestad de las tinieblas para trasladarnos ¿a qué? Al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por sangre. Entonces, el propósito de una liberación efectiva es que seamos trasladados del reino de las tinieblas al reino de Jesucristo. Y una liberación que no es efectiva es que quizás me saca de la garra del diablo y me deja ahí, y después vienen ¿cuántos demonios más peores que había? 7. Entonces, ¿cómo pudo hacer eso? Pablo, lleno del Espíritu Santo. ¿Amén? Ya. ¿Qué más? Gozo y unidad en la iglesia. Hechos 3, 52. O sea, 13, perdón. 13, 52. Y los creyentes se llenaron de alegría y del Espíritu Santo. ¿Los creyentes se llenaron de qué? De alegría del Espíritu Santo. ¿Quieres vivir la vida con el gozo de Dios? No la puedes vivir si no eres lleno del Espíritu. Es más, en las Escrituras dice, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y cuando habla de eso, está hablando de una situación donde no tengo gozo. Una tribulación, un problema, estrés, luchas, problemas en el trabajo, problemas con la familia, problemas de salud, etc. ¿Cómo puede haber porque el gozo de Dios se manifiesta como una paz que me da estabilidad. Pero si no soy lleno del Espíritu Santo, no puedo vivir ese gozo. Por eso que es sumamente importante buscar y mantenerme en la unción. ¿Qué más? Les voy a leer Efesios 5, del 17 al 18. Por tanto, no seáis imprudentes, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed, ¿qué cosa? Llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo voy a saber o a entender o a ser entendido de cuál es la voluntad del Señor? Siendo lleno del Espíritu Santo. No puedo yo entender cuál es la real voluntad de Dios para mi vida, con quién me voy a casar, dónde voy a trabajar, dónde me tengo que congregar, etcétera, etcétera. No voy a entender porque, ¿cómo se llama? Aquí dice ser entendido. O sea, está hablando de ser perito, de saber al rey y al derecho, de cuál sea la voluntad de Dios, si no soy lleno del Espíritu Santo. Si no he sido bautizado y no he sido llenado del Espíritu Santo. Amén. Ah, ya. Si no, pero de ahí la dejamos, si no se va a morir.
¿Ya? ¿Qué más? Entender la voluntad de Dios. Dar testimonio con denuedo. Eso ya lo vimos en Hechos 4:31, que oran ellos, ¿cierto? Y dice que son llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo, con valor, la palabra de Dios. ¿Ya? ¿Qué más? Que el testimonio lo respalde el poder de Dios con señales. Ya vimos un poco de esto con Esteban, ¿cierto? De que al ser lleno del Espíritu Santo, hizo que señales y milagros. Hermano, la forma de que Dios da testimonio de su palabra son las señales. Que no hay duda que Dios las hizo. No nos confundamos con el hecho de que cualquier señal milagrosa es de Dios, porque no es así. Por eso que la Biblia lo llama como señal. Por ejemplo, yo estuve, ¿cierto?, estudiando un tema que se llama milagros eucarísticos, donde se habla de que en ciertas partes del mundo que ahí están, ¿cierto?, en una, se llama vitrina, todo lo demás, donde se ha comprobado científicamente de que una hostia tiene tejido humano y el cáliz tiene contenido de sangre humana, ¿no? Puede ser un montaje que le hayan puesto carne humana mientras estaban haciendo la hostia para que después que era la cuestión. Puede ser, cosa que no es primera vez que lo hace la, ¿cómo se llama?, iglesia de ellos. Pero, ¿y si realmente fue algo sobrenatural que un artefacto, una hostia que nosotros sabemos que es harina sin nada, realmente se convirtió de alguna manera en tejido humano? O el vino de alguna manera tiene las propiedades de, ¿cierto?, de una sangre humana. ¿Qué pasa si realmente fue una señal milagrosa? ¿Quiere decir que es de Dios? Porque la Iglesia Católica toma esas pruebas como que Dios respalda la Eucaristía que ellos hacen. Pero ¿qué nos dice la Biblia? Y no una vez. El mismo Jesús dice, guardaos, porque muchos dirán yo soy el Cristo. Verán muchos más falsos profetas y harán que señales y prodigios. Jesús no dice falso, dice harán señales y prodigios. Pablo también advierte, dice, de que el anticristo vendrá con señales y prodigios por el mover del poder de Satanás. En Apocalipsis también dice exactamente lo mismo. Habla de unos espíritus que van a los reyes de la tierra y hacen prodigios y milagros para convencer a los reyes. Entonces, no toda cosa sobrenatural que puede pasar necesariamente es de Dios. Nosotros vemos, por ejemplo, cuando Moisés está haciendo las señales, las primeras señales que hace para comprobar de que realmente el Dios Todopoderoso era el Dios de Israel, los magos de Faraón imitaron las señales. Y Faraón no creyó. Ahí vemos un ejemplo de estos espíritus que engañan, ¿cierto?, a los reyes de la tierra. Pero llegó una señal, ya como la tercera, cuarta, que fue la de los piojos, ¿cierto?, que ellos ya no la pudieron hacer con el poder satánico. Y ellos mismos, sus hechiceros, ¿cierto?, plasmados por ellos, porque hasta ellos eran víctimas, estaban llenos de piojos, les dice, ¿sabes qué? Esto es dedo de Dios. Entonces, no toda señal milagrosa necesariamente es de Dios. Y yo se lo digo por experiencia, porque yo hice señales y en mí había un espíritu del anticristo. Ya, bueno, había muchos más, pero dentro de eso había un espíritu del anticristo. Bueno, y tú sabes, si tú fuiste testigo de muchas cosas. Pero pude darme cuenta, gracias a la misericordia de Dios, de que no era Dios el que estaba en mí. Y Dios fue bien claro, ¿cómo voy a estar yo en ti? Y ahí yo me convertí. Entonces, los milagros son señales. Por eso la Biblia los llama, y Dios mismo los llama señales. Están señalizando algo. Si algo sobrenatural que ocurre no me señala, o sea, no me direcciona, no me lleva, no me indica el reino de Dios y someterme a la autoridad de su palabra, no es de Dios. Así de simple. Es una señal.
Por eso dice que el Espíritu respaldaba con señales. En Lucas dice de que ellos predicaban y Dios lo respaldaba con las señales que seguían a la palabra. Porque estaba señalizando que esa era palabra de pues es una señal. ¿Ya? Bueno, nos vamos a ver porque parece que no vamos a alcanzar a ver todo para variar. Efesios 3:16. Para ser fortalecidos. Efesios 3:16 dice, y que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser corroborados con potencia o con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Dónde somos fortalecidos? En el espíritu. ¿Por quién? Por el Espíritu de Dios. Por lo tanto, yo le puedo estar pidiendo a Dios que me fortalezca. Él, por medio de su Espíritu Santo, me puede fortalecer mi espíritu. Pero si yo sigo en la carne, no voy a experimentar esa fortaleza, porque la fortaleza está en mi espíritu, no en mi carne. ¿Amén? Incluso fortaleza física. ¿Ya? Bueno. Vamos a ver algo rápido, solamente voy a mencionar los versículos, quizá vamos a ver algunos nomás. Pero sin el bautismo y sin la llenura del Espíritu Santo, nada podemos hacer. Ya vimos el ejemplo donde el Señor Jesucristo, ¿cómo se llama? Les dice, quedaos en Jerusalén y no hagáis nada. Vemos que ellos recibieron ese bautismo del Espíritu Santo. Ahora, algunas condiciones para que ellos recibieran ese bautismo. Primero, Jesús se quedó con ellos 40 días después de resucitado, aparte de los 3 años que ya había estado con él, enseñándoles de qué, del reino. Enseñanza. ¿Qué más? Esperar en obediencia, cuando le dice no hagáis nada. Tercero, recibieron primero la autoridad. En Juan 1 del 12 al 13 dice de que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad. Y esa palabra potestad es autoridad, derecho legal, de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni por voluntad de carne ni por voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. Ahí está hablando del nuevo nacimiento. Cuando naces de nuevo, tienes derecho legal, autoridad de hijo de Dios, pero no tienes el poder para ejercer. Y la prueba está en Juan 20. En Juan 20, 21 al 22, ese pasaje sí lo vamos a leer, Juan 20, 21 y 22 también. Entonces, vamos a ver cómo los apóstoles recibieron la autoridad, pero Jesús les dijo, ya tienen la autoridad, yo mismo se las di, se las dio el mismo Jesús, pero no hagan nada hasta que no sean llenos de poder. Vamos a leer. Juan 20, 21 al 22. Cualquiera. Entonces les dijo Jesús otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y como hubo dicho esto, sopló y dijo, tomad el Espíritu Santo. Ya. Esto es relevante porque a veces nosotros recibimos el llamado al ministerio o un llamado de Dios, yo te voy a hacer profeta, te voy a hacer ministro, te voy a enviar a las naciones, va a hacer esto, y ya creemos que con eso nos lanzamos y no esperamos el poder de Dios. Yo recibí mi llamado ministerial hace, bueno, no sé hace cuánto exactamente, pero quizás hace más de 10 años atrás. Y cuando lo recibí de parte de Dios mismo, no dije ya, listo, me lanzo. Dije, bueno, esperé el poder de Dios y la capacitación de Dios para poder ejercer algo que sé que Dios va a hacer y lo haga. Entonces, necesitamos nosotros aprender de que sin el poder, sin la unción, no podemos hacer nada. Los apóstoles podrían haber estado más que nosotros porque el mismo Jesús les dijo, como el Padre me envió, yo os envío a ustedes. Ya, vamos. Jesús lo dijo. No vino un profeta, no vino un intermediario, no fue un sueño, no fue ninguna de esas cosas. El mismo Jesús nos dijo, como el Padre me envió, yo os envío. Pero tuvieron que recibir el poder, tuvieron que ser tratados, tuvieron que ser enseñados. ¿Ya? Ahora, nos vamos a ir a
para ir terminando, quiero ver 3 puntos. Hay algunas cosas que no vamos a poder ver con detalle, pero vamos a ver 3 puntos. El don de lenguas. ¿Ya? En Hechos 10, 44 al 47, en Hechos 19, 6, ¿cierto? Vemos algunos ejemplos. Por ejemplo, en Hechos 10 vemos Cornelio y los suyos cómo fueron bautizados en el Espíritu Santo. Mientras Pedro estaba, ¿cómo se llama?, predicando, ¿cierto? Dice que mientras él estaba hablando todavía, cayó sobre ellos el Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas, y Pedro se espantó con los que fueron con él y dijeron, ¿cómo es esto que los oímos hablar en lengua igual como nos pasó a nosotros? Y ahí Pedro dice, bueno, ¿cómo le vamos a impedir ser bautizado en agua si ya Dios nos bautizó en el Espíritu Santo y lo bautizaron en agua? Vemos, por ejemplo, en Hechos 9:6, de que cuando Pablo se encontró con este grupo que no tenía idea qué era el Espíritu Santo, él, y ojo que lo primero que les preguntó es, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creéis? Lo primero que les preguntó, no les preguntó qué les había predicado, cuánto tiempo llevaban creyendo, lo primero que les preguntó, ¿son llenos del Espíritu Santo? Y como se dio cuenta que no, dijo, no, aquí hay un problema tremendo, porque la promesa del Padre no la han recibido. Si es una promesa, es un regalo, es un don. Entonces dijo, esto hay que solucionarlo. Les predicó otra vez el Evangelio correctamente y le dijo que Juan había estado anunciando a aquel que había de venir. Y eso habla de que les predicó de Jesús, de la salvación, de la redención. Los bautizó de nuevo en agua, y eso nos da testimonio de que el bautismo de Juan el Bautista no es el bautismo en aguas de la iglesia, y después impuso la mano sobre ellos y dijo, aquí tengo que sellar esto, porque este es el propósito nuestro. Y dijo que vino sobre ellos el Espíritu Santo, ¿y qué empezaron a hacer? A hablar en lenguas y profetizar. Entonces, el don de hablar en lenguas es una señal. No es el bautismo, pero es una señal que Dios la utiliza para indicarle que esa persona ha recibido el bautismo. Es el don quizás más inútil en la iglesia, porque es el único don que por sí mismo no edifica a nadie, solo al que tiene el don. Pablo dice, cierto, que si alguno habla en lenguas, a sí mismo se edifica. Pero que si alguno habla lengua en la iglesia y no intérprete, mejor quédese callado, porque es inútil para la iglesia. ¿Cierto? Pero este don es importante. Como dice Pablo, el que habla en lengua a sí mismo que se edifica. En Romanos 8:26 dice de que el Espíritu Santo nos ayuda cuando no sabemos cómo pedir, con gemidos indecibles. Entonces, es necesario para el creyente tener el don de hablar en lenguas y desarrollarlo, porque nos edifica a nosotros mismos y nos ayuda a orar. ¿Amén? Y es una señal del bautismo en el Espíritu Santo. ¿Ya? Requisitos para el bautismo en el Espíritu Santo. No vamos a ver los pasajes bíblicos, solamente se los voy a nombrar. Fe. ¿Cierto? El Señor Jesucristo en Juan 7 dice esto, de que el que cree en mí, venga, y de su interior correrán ríos de agua viva, y ahí explica el pasaje que estaba hablando del Espíritu Santo que había de venir sobre aquellos que creyeran en él. ¿Ya? Arrepentimiento. Hechos 2:38, Pedro dice, arrepentíos y la promesa del Padre vendrá sobre ustedes. Haciendo referencia al bautismo en el Espíritu Santo. Obediencia. Hechos 5:32, Pedro también dice que Dios le ha dado el Espíritu Santo a quienes le obedecen. ¿Qué más? Y pedirlo. Lucas 11:9-13 dice de que si alguno le pidiera al Padre el Espíritu Santo, él se lo da. ¿Ya? Entonces hay que pedirlo. Y el otro punto que iba a ver es que muchas veces, ¿qué necesitamos para que recibamos el Espíritu Santo? Vamos a ir a Juan 7 y con esto vamos a terminar. Juan 7:37. Del 37 al 39 de Juan.
En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Por qué no había venido el Espíritu Santo? Porque Jesús no había sido aún glorificado. Obviamente esto está haciendo una referencia cronológica, de que primero Jesús tenía que morir y resucitar, ¿cierto? Cuando él dice, Señor, ahora el Hijo del Hombre es glorificado. Y ojo, ¿dónde fue glorificado Jesús? En la cruz. No cuando estaba ya sentado en el trono. Obviamente es parte de su glorificación. Pero cuando él, en todas las veces que hace referencia en la Biblia a que ahora ha llegado el momento en que el Hijo del Hombre sea glorificado, está haciendo referencia a su muerte, a su martirio. ¿Dónde se glorifica Jesús en nosotros? Cuando la gente nos aplaude, ¿cierto? Cuando dice, ¡uy, qué linda la palabra! O qué sé yo. ¿Cuándo se glorifica? En el padecimiento. Bueno, ese es otro tema. Pero, pese a que esto está hablando de un hecho cronológico, también lo podemos ver en un sentido espiritual, porque muchas veces no somos bautizados en el Espíritu Santo o no somos llenos del Espíritu Santo, porque Jesús nos glorificaron. Nosotros no lo glorificamos. Y no basta solamente con decir toda la gloria para Cristo, si yo con los hechos no lo glorifico. ¿Cómo glorifico yo a Cristo? Cuando yo menguo y dejo que Él crezca. Y eso en una forma práctica, porque esas palabras son muy bonitas, ¿cierto? Pero en una forma práctica significa que yo hago lo que Cristo haría, la voluntad de Jesús. Empiezo a tener el sentir de Jesús. No solamente basta con hacer cosas que Jesús haría, sino tener el sentir de Jesús. Y eso lo dice, ¿cómo se llama? En Filipenses 2. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. La Biblia nos exhorta a tener el sentir, la mente. Hay un versículo donde Pablo también dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, el carácter de Jesús, la persona de Jesús, no solo tiene que ser algo externo, sino que se tiene que interiorizar incluso hasta en nuestros procesos mentales. Por eso que en Romanos 12 nos dice que tenemos que conformarnos, o sea, no conformarnos a este siglo, sino transformar nuestro entendimiento para que sepamos cuál es la buena voluntad de Dios. ¿Amén? Entonces, muchas veces nos pasa porque Jesús aún no es glorificado y nosotros lo tenemos que glorificar. La unción nos va a revelar todas las cosas. No vamos a buscar los pasajes, pero en primera de Juan 2, del 20 en adelante, ¿cierto? Nosotros vemos de que, bueno, este pasaje, hermanos, lo vamos a tener que repetir. Primera de Juan 2. No lo vamos a leer entero, sino que le voy a ir mostrando los versículos para que veamos que lo que les estoy diciendo está ahí. Primera de Juan 2, ahí les vamos a ir leyendo algunos versículos. Por ejemplo, en el versículo 15, dice, no améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos, la soberbia de la vida, no es del Padre, más es del mundo. Y el mundo pasa y su concupiscencia, más el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Muchas veces nosotros leemos este pasaje, estos 3 versículos aislados, y no nos damos cuenta que continúan. Vamos a ver el otro pasaje, hijitos, ya es el último tiempo, y como vosotros habéis oído que el anticristo ha de venir, así también al presente han comenzado a ser muchos anticristos, por lo cual sabemos que es el último tiempo. ¿Salieron de dónde? De nosotros, está hablando de la iglesia, salieron de la iglesia, los anticristos, salieron de nosotros, mas no eran de nosotros, porque si fueran de nosotros hubieran cierto permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que todos no son de nosotros.
Y muchas veces nosotros leemos el 18 y el 19 como una cosa aparte del 15 al 17. Pero resulta de que Juan que estaba escribiendo un texto sin dividirlo en versículos bíblicos. Y vean cómo tiene estrecha relación el anticristo con el mundo. Y cuando hablo del mundo, no hablo solamente de la lujuria, de las fiestas, de la pornografía, del sexo, de la fornicación, de la música, ¿cierto? O de la forma de vestir, de las modas. Eso no es solamente el mundo. Ahí nombra tres aspectos que uno podría ver, ¿cierto? Está hablando, ¿cierto?, de la concupiscencia de los ojos, la concupiscencia de la carne, la soberbia de la vida. El mundo también tiene que ver con la manera que el mundo forma a un hombre y forma a una mujer, en su manera de pensar, de razonar. Por ejemplo, cuando habla de la soberbia de la vida, muchas veces nosotros venimos con este espíritu del mundo a estudiar las escrituras. Y que no tiene que ver con lujuria, sino que tiene que ver con el mundo tiene que ver para creer. Entonces yo dudo de la fidelidad de las escrituras, primero porque no he experimentado el poder de Dios, o porque no quiero experimentarlo, y porque lo quiero ver de la misma manera que el mundo prueba todas las cosas. Y eso también es el mundo, eso también es demoníaco. Entonces, el mundo no es solamente esas cosas que de repente ustedes escuchan predicas que siempre dan a los jóvenes de su forma de vestir, de comunicación, ¿cierto? Y de cuántas cosas más, sino tiene que ver con un sistema social, un sistema mental. ¿Ya? Pero aquí sigue diciendo, porque esto es una continuación, pero en el versículo 20 nos da la solución. Mas vosotros tenéis la ¿qué? La unción del Santo y conocéis. ¿Qué nos va a guardar del engaño del anticristo? De ser desviados del mundo con todas las cosas del mundo que tiene, la unción del Santo. Necesitamos la unción. Necesitamos la unción. Y de eso vamos a orar ahora. ¿Ya? Había más versículos que les quería compartir, solamente les voy a mencionar esto para que después ustedes lo lean, pero cuando habla en Juan 15 Jesús de la vid verdadera, cuando dice, estar el que no está en mí, así como la vid tiene que estar en él, ¿cierto? Estar en mí porque sin mí nada podéis hacer, ese estar en mí es estar lleno de ti. ¿Ven?